vemos que la conciencia tiene ahora dos objetos. La conciencia tiene ahora dos objetos. Uno es el primer en sí, otro el ser para ella de este en sí. El segundo solo parece ser, por el momento, la reflexión de la conciencia en sí misma, una representación no de un objeto, sino solo de su saber de aquel primero. Pero como más arriba hemos puesto de relieve, el primer objeto cambia, deja de ser el en sí para convertirse en la conciencia en un objeto que es en sí solamente para ella. Lo que quiere decir a su vez que lo verdadero es el ser para ella de este en sí, y por tanto que esto es la esencia o su objeto. Este nuevo objeto contiene la anulación del primero, es la experiencia hecha sobre él. Bueno, en este párrafo encontramos todo el núcleo del idealismo. En primer lugar, la inteligencia o las facultades cognitivas tienen objetos. Estos objetos son en sí. Después descubrimos que son en sí para la conciencia, porque la conciencia los conoce. Y después descubrimos que el hecho de que están en la conciencia significa una transformación del primer objeto, o sea, ese que aparecía como algo independiente, como algo que subsistía en sí mismo. Y esto es la experiencia hecha sobre el objeto. En este sentido, Hegel continúa la trayectoria de Kant. Es fundamentalmente la visión kantiana del conocimiento, la que encontramos expuesta aquí. Pero esta visión kantiana es llevada a su extremo. El objeto desaparece totalmente. Si en Kant permanecía una cosa en sí, un más allá, dice Hegel, ahora este más allá ha desaparecido. El objeto se anula. Dice más adelante, es sólo esta necesidad misma o el nacimiento del nuevo objeto que se ofrece a la conciencia, sin que ésta sepa cómo ocurre ello, lo que para nosotros sucede, por así decirlo, a sus espaldas. Se produce así en su movimiento, un momento del ser en sí o ser para nosotros, momento que no está presente para la conciencia que se halla por sí misma inmersa en la experiencia. Pero el contenido de lo que nace ante nosotros es para ella, y nosotros solo captamos el lado formal de este contenido o su puro nacimiento. Para ella esto que nace es solamente en cuanto objeto, mientras que para nosotros es al mismo tiempo en cuanto movimiento y en cuanto devenir. Para nosotros es al mismo tiempo en cuanto movimiento y en cuanto devenir. Estos nosotros de los cuales habla son los sujetos singulares, que tienen como una representación subjetiva que desaparece en la conciencia misma. La conciencia es algo superior a lo subjetivo, es algo absoluto para Hegel. Esta necesidad hace que este camino hacia la ciencia sea ya él mismo ciencia,
y sea por ello, en cuanto a su contenido, la ciencia de la experiencia de la conciencia. Este es el subtítulo de la fenomenología, que después, como dijimos, Heidegger va a desarrollar ampliamente y va a dar mucha importancia a este tema de la experiencia. Se convertirá en el centro de la doctrina heideggeriana. Él dejará de lado el desarrollo científico abstracto que se encuentra en Hegel, en la ciencia de la lógica, y seguirá por el camino de la fenomenología, podríamos decir, y especialmente por este punto de la experiencia. Nosotros somos personas subjetivas. Para Hegel, esta subjetividad depende fundamentalmente de la animalidad, de la materialidad. Y por eso, en el camino de la fenomenología, cuando se accede al nivel verdaderamente racional y científico, se toma conciencia de que la subjetividad es meramente contingente y de que los objetos materiales también lo son, como objetos distintos de un sujeto material que es el que piensa. Los textos son muy enrevesados, pero el sentido fundamental es este. Dice, por ejemplo, al final de la introducción: la experiencia que la conciencia hace sobre sí no puede comprender dentro de sí, según su mismo concepto, nada menos que el sistema total de la conciencia o la totalidad del reino de la verdad, del espíritu, de tal modo que los momentos de la verdad se presenten bajo la peculiar determinabilidad de que no son momentos abstractos, puros, sino tal y como son para la conciencia, o como esta conciencia misma aparece en su relación con ellos, a través de lo cual los momentos del todo son figuras de la conciencia. O sea, en la conciencia propiamente se refiere a la totalidad. Lo verdadero es el todo, había dicho antes, pero en esta conciencia aparecen momentos determinados. Estos momentos determinados se llaman figuras de la conciencia, que están descritas después. Impulsándose a sí misma hacia su existencia verdadera, la conciencia llegará entonces a un punto en que se despojará de su apariencia de llevar en ello algo extraño que es solamente para ella y es como un otro, y alcanzará por consiguiente el punto en que la manifestación se hace igual a la esencia y en que consiguientemente su exposición coincide precisamente con este punto de la auténtica ciencia del espíritu. Y por último, al captar por sí misma esta esencia suya, la conciencia indicará la naturaleza del saber absoluto mismo. Bueno, estas frases son largas, no se pueden fragmentar. Está diciendo que en el movimiento o el devenir de la conciencia se llega a un punto en que lo extraño que es en realidad una apariencia desaparece como apariencia. Lo extraño que es la cosa conocida. No hay más una cosa conocida que sea distinta del sujeto. La cosa conocida es el mismo sujeto que se manifiesta. La conciencia se capta a sí misma como la esencia. Esa esencia que parece que está afuera y que es lo conocido, en realidad es la misma cosa. En realidad es la misma cosa. Pero entonces se elimina esa visión de la cosa en sí, o lo que es un elemento del paracillo, o en realidad es la conciencia misma en sí.
Bueno, es las dos cosas, o sea, desaparece el objeto como si fuera algo independiente, es en el mismo movimiento de la conciencia en que aparece el objeto. O sea, la conciencia es la que lo produce en su mismo movimiento. Lo que es ella misma. Lo que es ella misma. La manifestación, que es siempre manifestación de la conciencia, es lo mismo que la esencia. El fenómeno es lo mismo que el noúmeno, podríamos decir, en términos kantianos, que son los que tiene presente él. Cuando se describe esta esencia y esta conciencia, tenemos la verdadera ciencia del espíritu, por la cual se llega al saber absoluto. Enseguida comienza el recorrido de la fenomenología, es decir, cómo se manifiesta este saber absoluto. Este recorrido comienza por la certeza sensible. Este es el principio de todo conocimiento. Ahora, justamente cuando se comienza el camino científico, se descubre que este conocimiento es ya racional, no es algo distinto del conocimiento racional. Y acá está todo el idealismo. Lo que aparece como sensible es en realidad inteligible o racional, y lo que aparece como sentido también es en realidad la razón. Este es uno de los puntos capitales de todo el idealismo. Desaparece el contacto con la realidad sensible porque desaparecen los sentidos. La facultad cognoscitiva es concebida como toda la misma. El saber comienza así, que es ante todo, de modo inmediato, nuestro objeto, no puede ser sino aquello que es el mismo saber inmediato, saber de lo inmediato de lo que es. Debemos mantener aquí un comportamiento igualmente inmediato receptivo, es decir, no alterar nada de este saber tal y como se nos ofrece, y mantener la aprehensión completamente aparte de la concepción. El contenido concreto de la certeza sensible hace que ésta se manifieste de un modo inmediato como el conocimiento más rico e incluso como un conocimiento de riqueza infinita, a la que no es posible encontrar límites si vamos más allá en el espacio y en el tiempo en que se despliega, como si tomásemos un fragmento de esta plenitud y penetrásemos en él mediante la división. Este conocimiento se manifiesta además como el más verdadero, pues aún no ha dejado a un lado nada del objeto, sino que lo tiene ante sí en toda su plenitud. Pero de hecho esta certeza se muestra ante sí misma como la verdad más abstracta y más pobre. Lo único que enuncia de lo que sabe es esto, que es, y su verdad contiene solamente el ser de la cosa. Aquí también tenemos contenida una de las afirmaciones más importantes de toda la concepción hegeliana. El ser es lo más pobre. Lo que nos muestra el conocimiento sensible es el ser. Ahora, el ser es lo más pobre. Es lo más abstracto. Aunque por otra parte parece que el conocimiento sensible es el más rico, porque nos pone ante la cosa real. Es lo que dijo en la primera parte de este fragmento. Parece que el conocimiento sensible es el más verdadero, mientras que el conocimiento racional nos hace entrar en un mundo de esencias, el conocimiento sensible es un mundo de lo real. Ahora, la clave de todo el idealismo está aquí, que el conocimiento sensible, que es el más real, es al mismo tiempo el conocimiento más pobre. ¿Por qué? Porque es el conocimiento del ser. Es el conocimiento del ser. El ser no es lo más profundo de la realidad, sino que es lo más pobre de la realidad.
es lo que alcanza el conocimiento sensible. Por supuesto que aquí Hegel se aparta totalmente de la tradición. Ya para Aristóteles el conocimiento intelectual es el que alcanza el ser, porque el ser es la sustancia principalmente. El conocimiento sensitivo no alcanza el ser. Para Hegel el conocimiento sensible, el sensitivo alcanza el ser. Ahora, el ser es lo mismo que la cosa que existe. La conciencia continúa por su parte. La conciencia por su parte es en esta certeza solamente como un puro yo, y yo soy en ella solamente como puro este, y el objeto a sí mismo como puro esto. O sea, al principio la conciencia es muy pobre, porque en este conocimiento sensitivo está ya la conciencia, pero la conciencia es algo determinado, el yo, tal sujeto. Y lo que conoce también es algo determinado, tal objeto, esto. Y aquí comienza el proceso dialéctico, que consiste fundamentalmente en lo mismo que ya había hecho Descartes, es decir, entrar en una duda profunda. Y que es lo que después hará Husserl. Yo no estoy cierto de esta cosa, porque me haya desarrollado aquí como conciencia y haya puesto en marcha el pensamiento de diversos modos, ni tampoco porque la cosa de que estoy cierto sea en ella misma, atendiendo a la multitud de diversas cualidades, una relación plena de riqueza o un múltiple comportamiento con respecto a otras, que son las concepciones que venían de la filosofía anterior, por ejemplo de Leibniz. Nada de esto interesa la verdad de la certeza sensible, ni el yo ni la cosa tienen aquí la significación de una mediación múltiple. El yo no significa un representarse o un pensar múltiple, ni la cosa tiene la significación de múltiples cualidades, sino que la cosa es. Y es solamente porque es. Ella es. He aquí lo esencial para este saber sensible. Y este puro ser, o esta inmediatez simple, constituye la verdad de la cosa. El principio del conocimiento es algo pobrísimo. La cosa es, pero atendamos que a este aspecto que se contrapone totalmente con la tradición filosófica anterior. El ser es lo más pobre. La cosa es, simplemente es, no hay nada que decir. Esto es la verdad de la cosa. ¿De qué cosa? La cosa material que existe. Y asimismo la certeza como relación es una pura relación inmediata. La conciencia es yo y nada más, un puro este. El singular sabe un puro esto o lo singular. Fíjense la palabra que usa Hegel, saber. El saber es el que corresponde a este conocimiento sensitivo. Ya la palabra indica que está tratando el conocimiento sensitivo como si fuera racional o intelectual. Pero si nos fijamos atentamente, vemos que en el puro ser, que constituye la esencia de esta certeza, y que ésta enuncia como su verdad, se halla en juego mucho más. Bueno, en esta frase ella hizo un giro idealista, es decir, él dijo que la relación entre el objeto y el sujeto es muy simple. Ahora es inmediata, ahora dice, esta relación es el ser.
ya pasó de nivel, no dice el ser es la cosa sensible. El ser es la relación de la conciencia con la cosa, una relación de certeza, porque el conocimiento sensible que es una forma de conciencia en realidad para él, capta esta cosa simple que sería la verdad. Ahora, enseguida dice que el ser es la relación con la cosa y la verdad es la relación con la cosa, no la cosa, sino la relación con la cosa. Una certeza sensible real no es solamente esta pura inmediatez, sino un ejemplo de ella. Aquí comienza todo el idealismo, es decir, en esta relación cognoscitiva entre el sujeto y la cosa, que es inmediata, hay más que la inmediatez, porque la inmediatez es algo universal. La relación con la cosa es solo un ejemplo de la inmediatez. Entre las innumerables diferencias que aquí se presentan, encontramos en todos los casos la distinción fundamental, a saber, la de que en esta certeza quedan enseguida fuera del puro ser estos mencionados, el este como yo y el esto como objeto. Antes el ser era la cosa, ahora dice el ser es la relación cognoscitiva. Y en esta relación cognoscitiva que denomina certeza, ya están fuera el yo y el esto, el sujeto y el objeto. Y si nosotros reflexionamos acerca de esta diferencia, vemos que ni el uno ni lo otro son en la certeza sensible solamente como algo inmediato, sino al mismo tiempo como algo mediado. Yo tengo la certeza por medio de un otro, que es precisamente la cosa. Y esta, a su vez, es en la certeza por medio de un otro, que es precisamente el yo. O sea, dijo antes, el conocimiento es relación inmediata, el conocimiento sensible. Después descubre que no es relación inmediata, es mediata. ¿Por qué? Porque en esta relación hay un intermediario entre un esto y el otro, entre esta cosa y la otra, entre el yo y la cosa y el objeto. El intermediario es el otro mismo. Yo tengo la certeza por medio de un otro, que es precisamente la cosa. O sea, la certeza no es algo dado. La certeza existe solamente en la relación entre el yo y el objeto. La certeza está a través del objeto o la certeza está a través del yo. Que es lo último que dice. Una pregunta. Sí. Dijo que en la relación de certeza están fuera tanto el yo como el otro. Sí. Entonces. Y ahora dice que están en la relación de certeza están los dos, uno a través del otro. Bueno, esto es el método hegeliano. Como dijimos antes, la identidad de la identidad y la no identidad. Así surge todo el idealismo. En el fondo es un poner en duda la certeza, pero no en el sentido subjetivista, podríamos decir, de Descartes, sino en un sentido objetivo, en el sentido de que esta certeza contiene ya toda la realidad. Y en el análisis de esta realidad encontramos el método universal, que es en el fondo el constitutivo de todo.
Si hablamos de la certeza sensible, hay que preguntarle a ella misma, ¿qué es el esto? Si lo tomamos bajo la doble figura de su ser, como el ahora y el aquí, la dialéctica que lleva en él cobrará una forma tan inteligible como el esto mismo. A la pregunta de qué es el ahora, contestaremos, pues, por ejemplo, el ahora es la noche. Para examinar la verdad de esta certeza sensible bastará un simple intento. Escribiremos esta verdad. Una verdad nada pierde por ser puesta por escrito, como no pierde nada tampoco con ser conservada. Pero si ahora, este mediodía, revisamos esta verdad escrita, no tendremos más remedio que decir que dicha verdad ha quedado ya vacía. El ahora, que es la noche, se conserva, es decir, se le trata como aquello por lo que se le hace pasar, como algo que es, pero se muestra más bien como un algo que no es. Aquí está también todo. Si ahora decimos es de noche, la palabra ahora, dice Hegel, se refiere a la noche. Si mañana decimos ahora es de noche, este ahora ya no tiene el mismo sentido. Entonces hay que decir ahora es de día. ¿Eso qué quiere decir? Que el ahora, que parece algo sensible, en realidad es racional. Si Hegel hubiese sido más coherentemente aristotélico, hubiese sabido que el tiempo no es un conocimiento sensible, que el tiempo es una medida que permite un conocimiento intelectual. Ahora, él permanentemente pasa del ámbito sensible al ámbito racional. Esto es la esencia de la dialéctica. No hay nada que sea determinado como algo sensible, como algo material, como algo objetivo, no digamos ya frente a la inteligencia, sino frente a los mismos sentidos. Cuando desaparece el conocimiento sensitivo, se entra de lleno en el idealismo. Porque no podemos acceder al ser de las cosas sino a partir del conocimiento sensitivo. No quiere decir que el conocimiento sensitivo nos haga conocer el ser, ni que el ser sea sensible, sino que llegamos a conocer el ser en primer lugar a partir del conocimiento sensitivo, llegamos a las cosas materiales y después accedemos a otro tipo de conocimiento que es metafísico y que alcanza lo inmaterial. Ahora, en Hegel no está el primer paso, o sea, no está el conocimiento sensitivo. Por ejemplo, dice, como uno universal enunciamos también lo sensible. Lo que decimos es esto, es decir, el esto universal, o ello es decir, el ser en general. Cuando digo esto es, indicando la puerta, en realidad estoy refiriéndome a algo universal, no a algo particular. Claro que no nos representamos el esto universal o el ser en general, pero enunciamos lo universal, o bien no nos expresamos sencillamente tal como lo suponemos en esta certeza sensible. Pero como advertimos, el lenguaje es lo más verdadero, nosotros mismos refutamos inmediatamente en él nuestra suposición. Y como lo universal es lo verdadero en la certeza sensible y el lenguaje solo expresa este algo verdadero, no es en modo alguno posible decir nunca a un ser sensible como nosotros lo suponemos. El lenguaje es lo más verdadero. Este es un tema típico de la fenomenología que después he dejado de lado en otras obras. Aquí Hegel es nominalista en un sentido que anticipa el de ciertas corrientes muy posteriores a Hegel. El lenguaje es todo. Y el ser se expresa en el lenguaje y el lenguaje dice más de lo que nosotros conocemos, suponiendo.
El aquí es, por ejemplo, el árbol. Pero si doy la vuelta, esta verdad desaparece y se trueca en lo contrario. El aquí no es un árbol, sino que es una casa. Yo miro un árbol, me doy vuelta y miro una casa. Cuando miro el árbol, digo esto o aquí y estoy indicando un árbol. Cuando me doy vuelta, digo esto o aquí y estoy indicando una casa. Y es la misma palabra. Bueno, como se puede observar, es un nominalismo extremo. La verdad es el lenguaje. El lenguaje es lo más verdadero. Todo el idealismo, que parece tan elevado y tan metafísico, en realidad es un análisis del lenguaje. De un lenguaje externo o de un lenguaje interno. El soporte imaginativo del lenguaje externo. El esto se revela de nuevo pues como una simplicidad mediada o como universalidad. Esta certeza sensible, al mostrar en ella misma lo universal como la verdad de su objeto, permanece, por tanto, el ser puro como su esencia, pero no como algo inmediato, sino como algo a lo que es esencial la negación y la mediación, y por consiguiente no como lo que nosotros suponemos como ser, sino como el ser determinado como la abstracción o lo universal puro. Y nuestra suposición, para la que lo verdadero de la certeza sensible no es lo universal, es lo único que queda frente a este ahora y aquí vacíos e indiferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pensamos que el esto o el aquí se refieren a algo particular, en realidad estamos suponiendo, pero no estamos conociendo de verdad la realidad. Porque la realidad es universal, es lo que se expresa en el lenguaje. Hegel está hablando de un lenguaje que se puede aplicar a cualquier cosa. El lenguaje que es una especie de operación sobre la realidad, lo cual concuerda fundamentalmente con el sentido de las categorías kantianas, solo que las categorías kantianas están expresadas como categorías del intelecto. En cambio, aquí se habla del lenguaje. Más adelante Hegel accederá a la ciencia pura, supuestamente, que es traspasando todas estas formas de conciencia que comienzan en el conocimiento sensible que se expresa en el lenguaje. La ciencia de la lógica es la expresión de la ciencia pura, o sea, del estudio de la universalidad, de lo universal, del saber absoluto que estudia la realidad absoluta, que es el concepto o la idea. Dice más adelante, al remitirnos a la experiencia universal se nos permitirá que anticipemos a la consideración de lo práctico. A este aspecto cabe decir a quienes afirman aquella verdad y certeza de la realidad de los objetos sensibles que debieran volver a la escuela más elemental de la sabiduría, es decir, a los antiguos misterios eleusinos de Ceres y Baco, para que empezaran por aprender el misterio del pan y el vino, pues el iniciado en estos misterios no solo se elevaba la duda acerca del ser de las cosas sensibles, sino a la desesperación de él, ya que por una parte consumaba en ellas su aniquilación, mientras que por otra parte las veía aniquilarse a ellas mismas. O sea, el entrar en la ciencia es entrar en esta duda, pero la duda aquí, en Hegel,
está presentada en un aspecto mucho más misterioso que en Descartes. Es entrar en la duda como en una iniciación mística. Él cita explícitamente misterios. Misterios son como unos sacramentos paganos. ¿Qué sucedía en estos misterios? Se entraba en la duda acerca del ser de las cosas sensibles. Más aún en la desesperación. O sea, no hay cosas sensibles. En los misterios, dice Hegel, se veía cómo desaparecían las cosas. O sea, se tenía alucinaciones en la práctica. Y dice después, curiosamente, tampoco los animales se hallan excluidos de esta sabiduría, sino que por el contrario se muestran muy profundamente iniciados en ella, pues no se detienen ante las cosas sensibles como si fuesen cosas en sí, sino que desesperando de esta realidad y de la plena certeza de su nulidad, se apoderan de ellas sin más y las devoran. Y toda la naturaleza celebra como ellos estos misterios revelados, que enseñan cuál es la verdad de las cosas sensibles. La verdad de las cosas sensibles es que no existen. Y esto se aprende en misterios, en una iniciación, a un conocimiento que tienen ya los animales, dice, curiosamente. Porque los animales tratan las cosas sensibles como si no fueran. Lo único que hacen con ellas es comérselas. Los animales propiamente no tienen conocimiento racional, no tienen conocimiento intelectual, por eso no saben que hay cosas sensibles. Simplemente las conocen sensiblemente y las usan como objeto de ciertas operaciones de la vida vegetativa, por ejemplo, cuando comen. Pero no hay ninguna racionalidad. Ahora, según Hegel, aquí hay una racionalidad. ¿Dónde está la racionalidad? En el hecho de que desaparecen las cosas sensibles. Esto es muy importante para captar todo el tenor del pensamiento hegeliano. La racionalidad es una especie de esquema de la realidad sensible que se expresa en el lenguaje, por lo menos aquí. Y por eso después tiene expresiones muy extrañas acerca del lenguaje y de toda la cultura que se basa en el lenguaje. Cuando se dice que Hegel es idealista, hay que entenderlo en el sentido más evidente del término, o sea, no hay cosas sensibles. ¿Hasta qué parte está aquí? Esto está en la conciencia, al principio de toda la fenomenología. Vayamos ahora a otros textos. Hegel, como ya indicamos anteriormente, critica radicalmente a Kant, porque según él, para Kant hay todavía cosas en sí, que serían las cosas sensibles. En las lecciones sobre la filosofía de la religión dice así, en la tercera parte, Kant dice: no hay una determinación de contenido, nada agrega al contenido, al concepto de 100 táleros, el hecho de que ellos existan. Correcto, justamente porque y en tanto que está contenido en el concepto mismo, pero justamente su sentido en Kant consiste en que el hecho de ser no está contenido en el concepto, es decir, en el concepto subjetivo. Ese concepto subjetivo, mera representación subjetiva es lo que él tiene presente. De modo que el ejemplo de los 100 táleros representados aquí
es aquí el contenido como tal, es decir, en cuanto representado es diferente de su ser. Nada se agrega al contenido mediante el ser, ninguna determinación de contenido como las utilizadas en las pruebas usuales. Este concepto sería en Kant lo que abarca las determinaciones del contenido distinto de la forma, es decir, del ser. Esto es correcto en el ámbito de lo finito. O sea, dice, Kant está hablando de cosas físicas. El contenido es distinto, el concepto es distinto del ser, cuando se habla de las cosas físicas. Pero en Dios el contenido es concepto y ser. Este es el contenido entero de su metafísica. Esta es la perfección de Anselmo en cuanto presupuesta. Hegel alaba el argumento ontológico de San Anselmo y rechaza la crítica kantiana. El ser es el concepto. Ahí está toda la realidad. Así como al principio, cuando se trataba del conocimiento sensitivo, descubríamos que el ser no es otra cosa que la relación con el yo. Ahora, cuando llegamos al final, descubrimos que Dios es el ser y el ser es Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que Dios es este proceso racional que comenzó en el conocimiento sensitivo, es eso. ¿Por qué? Porque el conocimiento fundamentalmente es el método del conocimiento o la dialéctica, que significa la identidad de la mediación y la inmediatez, o la identidad de la identidad con la no identidad. Veamos ahora en la ciencia de la lógica qué significa esto. La ciencia de la lógica, según Hegel, trata acerca de Dios antes de la creación del mundo y de un espíritu finito. Pero a Dios no hay que entenderlo como algo separado de la realidad, como si fuera un más allá, es decir, como algo separado de la realidad del pensamiento. Dios es el mismo pensamiento y el pensamiento es el método del pensamiento. En la introducción, Hegel explica todo esto. Dice en la introducción, la única manera de lograr el progreso científico y cuya sencillísima inteligencia merece nuestra esencial preocupación es el reconocimiento de la proposición lógica que afirma que lo negativo es a la vez positivo, que lo contradictorio no se resuelve en un cero, en una nada abstracta, sino solo esencialmente en la negación de su contenido particular, es decir, que tal negación no es cualquier negación, sino la negación de aquella cosa determinada que se resuelve, y por eso es una negación determinada. Por consiguiente, en el resultado está contenido esencialmente aquello de lo cual resulta. Esto es fundamental para él. En el resultado está contenido aquello de lo cual resulta. Esto significa que las cosas de algún modo se hacen a sí mismas.
Y este es el sentido de la dialéctica. La dialéctica en el sentido suyo, él reconoce que la dialéctica comienza en Platón, en Parménides, que Kant la elevó, pero esta dialéctica tiene que llegar a un nivel superior, que es un nivel definitivo. Así como para Kant su crítica era la metafísica definitiva, así también para Hegel su ciencia de la lógica es definitiva. Es la metafísica definitiva. Esto se prueba por sí mismo. ¿Cómo podría yo suponer que el método que sigo en este sistema de la lógica, o mejor que este sistema siga en sí mismo, no sea susceptible de un mayor perfeccionamiento, de un mayor afinamiento en sus pormenores? Pero al mismo tiempo yo sé que este método es el único verdadero. Aquí se expresa como Kant. Yo sé que este método es el único verdadero. Esto es ya evidente por sí mismo, porque este método no es nada distinto de su objeto y contenido, pues es el contenido en sí, la dialéctica que el contenido encierra en sí mismo, que lo impulsa hacia adelante. Claro está que ninguna exposición podría considerarse científica si no siguiera el curso de este método, y si no se adaptara a su ritmo sencillo, pues este es el curso de la cosa misma. O sea, esto es lo absoluto, el método es todo, y este es el único método. Aquí Hegel se expresa como lo había hecho Kant, con la diferencia de que según Hegel Kant arruinó la filosofía. Ahora ya no es el método de Kant, sino el método de Hegel, el único absoluto verdadero que es evidente por sí mismo y que no hay que demostrar que es verdadero. ¿Por qué no hay que demostrar que es verdadero? Esto es lo más importante, porque coincide con la realidad. Este método es la realidad. Al final de la ciencia de la lógica se dirá justamente esto: el método es todo, es la realidad misma, y por eso es irrefutable. Y de aquí surge la naturaleza de la ciencia. A causa de la naturaleza del método, dice al final de la ciencia de la lógica, que se ha indicado, la ciencia se presenta como un círculo enroscado en sí mismo, en cuyo comienzo, que es el fundamento simple, la mediación enrosca al fin. De este modo, este círculo es un círculo de círculos, pues cada miembro particular, por ser animado por el método, es la reflexión sobre sí, que por cuanto vuelve al comienzo, es al mismo tiempo el comienzo de un nuevo miembro. Las ciencias particulares son fragmentos de esta cadena y cada una de ellas tiene un antes y un después, o para hablar con más exactitud, tiene solo un antes y en su conclusión misma indica un después. Así también la lógica ha vuelto en la idea absoluta hacia aquella simple unidad que es su comienzo, la pura inmediación del ser, en que al principio toda determinación aparece como extinguida o apartada por la abstracción, es la idea que por vía de mediación, es decir, por vía de la eliminación de la mediación, ha alcanzado su correspondiente igualdad consigo mismo. El método es el concepto puro que se refiere solo a sí mismo.
Por consiguiente, es la simple relación consigo mismo, que es el ser. Es decir, lo que había comenzado al principio de la fenomenología del espíritu, se cumple totalmente en la ciencia de la lógica. El método es el ser. El ser no es la cosa que parece que está ahí. El ser es el método. Y el método es este método racional, que es la dialéctica, que consiste en que lo positivo es lo negativo, lo que no es idéntico con lo que es, etcétera. Que es lo que, según Hegel, aparece en la realidad misma. ¿Y qué es la realidad misma para Hegel? Nada más que las cosas sensibles. El idealismo, por una parte, disuelve el ser de las cosas sensibles, pero por otra parte no va más allá del ser de las cosas sensibles. Porque lo que se explica con todo el método idealista es simplemente el ser de las cosas sensibles, porque no hay otras. Y si Hegel habla de Dios en el sentido de que Dios es el método que explica la realidad, es el fundamento de la realidad. No es otra cosa que la dialéctica racional que constituye esas cosas sensibles desde las cuales se había comenzado. Vale decir, dado que la idea se pone como absoluta unidad del puro concepto y de su realidad, y se reúne de ese modo en la inmediación del ser, está así como la totalidad en esta forma, es decir, la naturaleza. Sin embargo, esta determinación no es un haberse convertido y un traspaso, tal como es, según lo que se dijo anteriormente, el concepto subjetivo, que en su totalidad se convierte en objetividad. Y también el fin subjetivo, que se convierte en vida. La idea pura, donde la determinación o la realidad del concepto se ha elevado ella misma a concepto, es más bien absoluta liberación, Befreiung. Es absoluta liberación, por la cual no hay nada, por la cual no hay ya más ninguna determinación inmediata que no sea al mismo tiempo una determinación puesta y el concepto. La idea es liberación. ¿Liberación de qué? De la realidad sensible, o sea, de la realidad misma, que es la única que hay para él. ¿Por qué sería liberación? Porque es desprenderse de esta realidad sensible que parece que está ahí. O de la limitación que presenta la realidad sensible. Y de las dos cosas, porque la realidad sensible es la que es en cuanto es limitada. Esto es la idea pura, y después esta liberación la llama libertad. Es distinto a liberación, porque libertad es algo, liberación es un proceso. Dice, en esta libertad, por ende, no se verifica ningún traspaso. El ser simple hacia el cual se determina la idea queda totalmente transparente para esta, y es el concepto que en su determinación permanece en sí. El ser es transparente. El ser es transparente, quiere decir que no hay cosas en la realidad que se opongan al pensamiento. El ser es transparente. El traspaso aquí, por consiguiente, tiene que entenderse más bien a la manera siguiente, que la idea se libera a sí misma.
segura en absoluto de sí misma y descansando en sí. A causa de esta libertad, también la forma de su determinación es libre en absoluto. Es la exterioridad del espacio y del tiempo existente en absoluto por sí misma, sin subjetividad. En cuanto esta exterioridad existe y es comprendida por la conciencia solamente según la inmediación abstracta del ser, está como pura objetividad y vida exterior, pero en la idea queda en sí y por sí la totalidad del concepto, y la ciencia en la relación del conocimiento divino hacia la naturaleza. Esta primera decisión de la idea pura, es decir, de determinarse como idea exterior, se pone, empero, así solamente como mediación, de donde el concepto se eleva como existencia libre, que ha efectuado el retorno así desde la exterioridad. Acaba en la ciencia del espíritu su liberación por sí mismo y halla el supremo concepto de sí mismo en la ciencia lógica como puro concepto que se comprende a sí mismo. Bueno, aquí dice Hegel que esta liberación, que es la liberación de las cosas determinadas, va a terminar en la idea. Ahora, esta idea es liberación en sí misma y por tanto se libera de sí misma como produciendo un mundo exterior que está en el espacio y en el tiempo. Ahora, ese mundo exterior es solo expresión de este proceso. ¿Qué es lo que se estudia en la filosofía? En la filosofía es lo que se estudia en la filosofía de la naturaleza. Y acá la idea que se conoce. Después de la filosofía de la naturaleza se pasa a la ciencia del espíritu, la filosofía del espíritu, que estudia la ética, la política, todas las manifestaciones de la vida espiritual. Aquí se libera del todo y regresa a sí misma como pura idea, dándose cuenta, como hemos visto, de que la realidad sensible no existe, y regresa a sí misma como en la ciencia de la lógica, que a su vez es el principio de todo, porque es lo que explica por qué existen las cosas. Es el puro concepto que se comprende a sí mismo. Todo está dentro del concepto. Evidentemente todo esto es una fantasía. Es el problema fundamental. El problema fundamental es que es una fantasía, y para eso es muy importante entender la fenomenología del espíritu, porque todo comienza ahí. Es un análisis del lenguaje y del lenguaje interior. Es muy importante ver algunos pasajes, por ejemplo, el que se refiere a la vanidad de la cultura. Ahí se ve bien claro. Cuando se habla de la cultura, tratando del mundo del espíritu extrañado en sí. Por ejemplo, este extrañamiento carece solamente en el lenguaje, que se presenta aquí en su significación propia y peculiar, etcétera. El lenguaje es el ser allí del puro sí mismo como sí mismo,
En él entra en la existencia la singularidad que es para sí de la autoconciencia como tal, de tal modo que es para otros. El yo como este puro yo no es allí más que por medio del lenguaje. En cualquier otra exteriorización se halla inmerso en una realidad y en una figura de la que puede retrotraerse. Se refleja en sí lo mismo de su acción que de su expresión fisionómica, y deja ya ser desanimado un tal ser allí imperfecto, en el que hay siempre demasiado poco. El lenguaje, en cambio, lo contiene en su pureza, solamente él expresa el yo mismo. Este es su ser allí, como el ser allí una objetividad que lleva en ella su verdadera naturaleza. Yo es este yo, pero asimismo universal. Bueno, el yo, que es donde se manifiesta la conciencia, es el lenguaje. El yo donde se manifiesta la conciencia es el lenguaje. Dice más adelante, el espíritu es esta absoluta y universal inversión y extrañamiento de la realidad y del pensamiento, la pura cultura. ¿La pura cultura qué es? Es inversión. Absoluta y universal. Es extrañamiento. Lo que se experimenta en este mundo es que no tienen verdad ni las esencias reales del poder y de la riqueza, ni sus conceptos determinados. Lo bueno y lo malo, o la conciencia del bien y el mal, la conciencia noble y la conciencia vil, sino que todos estos momentos se invierten más bien el uno en el otro, y cada uno es lo contrario de sí mismo, etcétera. Todo esto, ¿dónde sucede? En el pensamiento. En el pensamiento, que no es otra cosa que la perturbación mental, porque aquí Hegel lo dice bien claramente, es la locura esto. Dice después, el contenido del discurso que el espíritu dice de sí en torno a sí mismo es, por tanto, la inversión de todos los conceptos y realidades, el fraude universal cometido contra sí mismo y contra los otros. Y la impudicia de expresar este fraude es precisamente por ello mismo la más grande verdad. La más grande verdad que es la mentira, el engaño. O sea, toda esta filosofía es un engaño, dice, y por eso es verdadera. ¿Dónde se realiza el engaño? En el lenguaje, en la mentira que se dice. Es una mentira para sí mismo y una mentira para los demás. Este discurso es la chifladura, dice, de aquel músico, cita una obra de teatro, que amontonaba y embrollaba todas revueltas 30 arias italianas, francesas, trágicas, cómicas y de toda suerte de caracteres, que tan pronto descendía a los infiernos con una voz de bajo profundo, como desgarraba las altas esferas celestiales con voz de falsete, y desganitándose, adoptando sucesivamente un tono furioso, calmado, imperioso y burlón. O sea, la filosofía surge de este revoltijo mental, ¿no? Que es como uno que canta de cualquier cosa. Para la conciencia tranquila, que pone honradamente la melodía de lo bueno y de lo verdadero en la igualdad de los tonos, es decir, en un rasgo uniforme, este discurso se manifiesta como un revoltijo de sabiduría y de locura, como una mezcla de sagacidad y bajeza, de ideas al mismo tiempo certeras y falsas, de una inversión completa de sentimientos, de una total desvergüenza y de una franqueza y una verdad completa. No puede renunciar a adoptar todos estos tonos y a recorrer de arriba abajo y de abajo arriba toda la escala de sentimientos, desde el más profundo desprecio y la más profunda abyección hasta la más alta admiración y la emoción más sublime, pero poniendo en estos últimos sentimientos un tinte de ridículo que los
desnaturaliza. Esto es lo que piensa la conciencia normal. En cambio, los primeros presentan en su misma franqueza un rasgo de conciliación y en su conmovedora profundidad el rasgo que todo lo domina y que restituye el espíritu a sí mismo. Si ahora, y por contraste con el discurso de esta confusión clara ante sí misma, consideramos el discurso de aquella conciencia simple de lo verdadero y lo bueno, vemos que frente a la elocuencia abierta y consciente de sí del espíritu de la cultura, solo puede ser monosílabo. Es decir, la verdad, ¿cuál es? Es la confusión clara ante sí misma. La confusión clara ante sí misma. De aquí surge todo el idealismo. De este revoltijo, como dice, o chifladura, locura. Muy bien, bueno.